días a todos los participantes. Hoy nos encontramos en nuestro primer webinar del mes de abril, donde hablaremos un poco sobre el tema del presente y futuro del arbitraje en contrataciones con el Estado, para lo cual tenemos el agrado de tener con nosotros al doctor José Rivera, quien es abogado y árbitro, eh, que está en nuestra nómina de árbitros del Centro ANCAU Internacional. También es socio fundador de Ver Espinosa Prado y Abogados, es candidato a magíster en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es miembro del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de la Libertad, es especialista en arbitraje y contrataciones del Estado por la PUC. También tiene amplia experiencia en procesos arbitrales, ejerciendo el patrocinio como abogado en arbitrajes institucionales ad hoc, societario y comercial, de concesiones y de contrataciones con el Estado. También está adscrito a la nómina de instituciones arbitrales como el Colegio de Abogados de la Libertad, el Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en Perú, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de ICA, entre otros. Asimismo, es especialista en arbitraje de Derecho Procesal, Derecho Administrativo Sancionador y Derecho Civil Patrimonial y contrataciones con el Estado. Es miembro del Grupo de Investigación de Derecho y Empresa de la Maestría en Derecho de la Empresa de la PUC. Es conferencista internacional y nacional en temas de arbitraje y derecho procesal, derecho civil patrimonial y contrataciones con el Estado. Es autor de artículos para prestigiosas publicaciones y columnista en el portal jurídico Just 360 grados. Ha sido adjunto en la docencia de la Facultad de Derecho de la PUC en el curso de revisión e impugnación judicial. Doctor Giuseppe, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Gracias por la presentación. Gracias a ANCAU Internacional, a su centro de arbitraje, por la gentil invitación a participar con todos ustedes en este webinar este sábado 2 de abril. Es importante remarcar la fecha porque es el Día del Abogado, así que aprovecho también antes de iniciar mi intervención saludando a todos quienes nos están escuchando, así como también a los organizadores, que también son abogados, por que este día se celebra precisamente el Día del Abogado. Profesión que sin duda es muy importante para el desarrollo de la sociedad. Y miren, este tema que vamos a exponer ahora, definitivamente que es uno de los temas en los cuales considero que el abogado también contribuye y mucho al desarrollo de las actividades, en el caso concreto, de la contratación con el Estado. Desde el área en donde se puede encontrar, desde la perspectiva en la cual pueda estar, ya sea como parte de la entidad, en las diversas áreas en las cuales se puede encontrar dentro de una entidad del Estado, cuanto también si se encuentra asesorando al contratista, como también si es que llegado el momento de existir una controversia, puede ser designado como árbitro. Y claro, también hay una etapa que es un mecanismo que es la conciliación. Entonces también el abogado puede participar en la conciliación. Sabemos que, de acuerdo a la ley de contrataciones con el Estado, los mecanismos de solución de controversias son la conciliación y el arbitraje. La conciliación, claro está, en tanto las partes lo hayan pactado. y en esos casos puede ser obligatorio o facultativo. Pero básicamente enfocarme en la posibilidad de que también ahí, en el marco de la conciliación, puede participar un abogado en contrataciones con el Estado. Entonces, vemos pues que en todo el desarrollo de la actividad, desde la planificación, desde el expediente técnico, término de referencia, etcétera, participan los abogados. Luego en la ejecución del contrato también participan abogados. Y es más, tienen una gran responsabilidad, porque de su actuación puede darse que los informes técnicos, los informes legales, luego conduzcan al inicio de un arbitraje. ¿Por qué? Porque por un informe legal, por ejemplo, se puede dar
origen a que se resuelva el contrato. Y eso, sin duda, ya es un potencial arbitraje, claro está. Entonces, la presencia del abogado en la contratación con el Estado es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, y por eso saludo a todos y cada uno de ustedes. Bueno, dicho esto, quisiera ya entrar al tema que he preparado para la jornada del día de hoy. Entonces, primero, nuevamente, agradecer a ANCAO Internacional por la gentil invitación, y luego, en estos minutos que tengo asignado para la exposición, quisiera enfocarme en saber y comunicar a ustedes cuál es la perspectiva del arbitraje en contrataciones con el Estado actual, las reformas que se han producido en los últimos años, que no necesariamente han sido las mejores reformas, y luego analizar cuál, al menos a mi criterio, pareciera ser el panorama, o en todo caso hacia dónde parece que se enrumba el panorama en contrataciones con el Estado, sobre todo a partir de proyectos de ley que se han presentado, los cuales, si bien es cierto, pudieran no llegar a feliz término, que esperamos en la mayoría de su propuesta de articulado sea así, que no llegue a feliz término, porque ya luego se explicará la razón, pero pareciera ser que hay toda una corriente desde el gobierno para modificar sustancialmente la solución de la controversia. En este caso, el arbitraje en la contratación con el Estado. Pareciera ser que ya no se quiere contar con este mecanismo, y a partir de estas propuestas se evidencia, ¿no? Entonces, bueno, primero, señalar que el arbitraje en contrataciones con el Estado es parte del mecanismo de la contratación con el Estado, es decir, es un mecanismo de solución de las controversias. Está al final de todo el circuito, por así denominarlo. Entonces, el resultado que pueda darse en el arbitraje no es, y eso quisiera que entiendan bien, no es necesariamente por la razón del arbitraje, que el arbitraje esté bien, esté mal, y hayan los cuestionamientos que se vienen escuchando, ¿no? Sino que hay todo un recorrido de actuaciones, de actos que seguro conllevan a ese resultado. Y ahí eso no se está viendo. Solamente se ve la parte final. Solamente se analiza si es que eh, el Estado, la entidad, ¿no?, que es objeto de la demanda, perdió, cuánto perdió, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera se sataniza el hecho de que el contratista gane el proceso. Pero, ¿acaso se analiza de qué pretensiones, cuáles fueron las pretensiones planteadas en el proceso? ¿Se analiza el laudo? No, simplemente si perdió, ya, debe haber algo malo, dicen algunos, y eso no es así. Yo siempre soy de la opinión que se debe de analizar primero todo, no solamente en este tema de contrataciones con el Estado, sino no dejarse guiar por el rumor, por lo que alguien puede decir sin ningún fundamento, sino hacer primero un análisis de cada caso en concreto. Y recién, si haces un análisis y si llegas a conclusiones que no habrían justificado la emisión del sentido del laudo, ahí recién podríamos decir, podríamos expresar alguna crítica, pero no per se, no por el solo hecho de que el contratista haya ganado en el arbitraje o haya ganado alguna de sus pretensiones. A ver, para ponerlo más claro, cuando nosotros estamos dentro del sistema de la contratación con el Estado,
lo que debemos siempre de procurar es el equilibrio. El equilibrio. Es decir, no tener una norma ni pro-contratista, porque tampoco esa no es la intención de ninguna manera, creo que de nadie, pero tampoco tener una normatividad pro-Estado. Recuerden, por favor, que dentro de la teoría de la solución de controversias está el principio de igualdad de armas. Y dentro de los derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución Política está el derecho a la igualdad. Entonces, el proceso arbitral con participación del Estado no puede ser la excepción. Para todo orden de cosas debe de respetarse el derecho a la igualdad. Entonces, lo que ha ocurrido, sobre todo en los 2 últimos años, es inclinar un poco la cancha. Inclinar la cancha de una manera tal que el contratista tenga pues mayor dificultad para, por ejemplo, solicitar medidas cautelares, ¿no? Para que corra el riesgo que el proceso arbitral caiga en abandono. Por cierto, es una figura que no se debe de entender como parte del arbitraje. El abandono es propio de un proceso judicial por razones que también explicaré en su momento, pero no es parte del arbitraje, no es parte de la estructura conceptual del arbitraje. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Pero, dicho esto, vuelvo a uno de los puntos iniciales que había manifestado. Nadie pone el foco de atención en las razones que dan origen al arbitraje. Nadie pone énfasis, por ejemplo, en problemas que pueden haber en el expediente técnico, en los términos de referencia, ¿cierto? Nadie se da cuenta de eso, o en todo caso, dándose cuenta, pero simplemente no ponen el foco de atención en eso. Luego, tampoco no se tiene en cuenta cómo es que se desarrolla también la etapa de la ejecución del contrato. Ahí hay mucha información, relevante información, que sin duda, que si es que se analizaría, pues otras serían las consecuencias. Yo pienso, claro, salvo mejor parecer, quizás puedan haber opiniones en contra, ¿no? Pero que es determinante tener data actualizada respecto a el sistema de contrataciones con el Estado, que también, obviamente, conlleve a información de las materias que han sido objeto del arbitraje. O sea, completo. Desde un inicio, la ejecución contractual y luego el arbitraje. ¿Por qué razón? Porque a partir de ahí sería posible tener una información suficiente para que sirva de insumo para propuestas legislativas. Si no se tiene esa información, en realidad se está legislando simplemente por pensar algunas cosas, porque se dice, se rumorea, pero no se tiene una data, una estadística, lo cual es valioso, porque por ejemplo se dice mucho, se escucha, el Estado siempre pierde, y no es tan cierto. Hace algunos años, ya varios diría, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú realizó un estudio de campo de los procesos arbitrales y estableció obviamente dentro de un universo, tomó una muestra de expedientes, que reitero eran de hace ya varios años. Puede haber cambiado un poco las cifras, claro, pero son números que de alguna manera te pueden dar un indicador, te pueden dar una muestra de cómo era al menos hace 6, 7 años aproximadamente, ¿no? Luego de eso no se ha vuelto a realizar ningún tipo de trabajo al respecto. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que realiza el OCE bien podría ser encargarse de procesar esa información. El OCE, sin lugar a dudas, cuenta con esa información,
porque por ley es obligatorio que los laudos sean publicados, sean informados al organismo, al OCE, al órgano de control. Pero habría que procesar esa información. Reitero, porque esa información es importante, porque hay que evaluarla y hay que ver a partir de ahí dónde están las dificultades, dónde están los puntos en los cuales es posible y es necesario mejorar. Por ejemplo, en ese estudio de campo realizado por la PUC, se había llegado a la conclusión que de todo la cantidad de expedientes analizados, al menos el 74.8% de las controversias se habían originado por ineficiencias o incumplimiento del propio Estado. Ojo, entonces, ¿eso qué quiere decir en buena cuenta? Querría decir que casi 3/4 de los procesos, o sea, una gran cantidad de procesos en contrataciones con el Estado, bien se podrían haber obviado, bien pudieron haber sido solucionados de otra manera, o incluso bien podrían no haberse generado esas controversias. A ver, entonces, de ese porcentaje, 74.8, ¿qué se podría haber concluido? ¿Qué concluyó? En todo caso, el Centro de Arbitraje de la Católica dijo, pues, esto demostraría que la gestión contractual del Estado, la gestión contractual, ojo, no habría sido la adecuada, por un lado. También esto demuestra que el arbitraje es tomado como un mecanismo legitimador. ¿Para qué? Para eliminar, para quitar responsabilidad a los funcionarios. Es decir, y eso se da en la práctica. Claro está, el funcionario muchas veces no toma las medidas que debe de tomar por al órgano de control, por temor al órgano de control. Y hemos escuchado últimamente, ¿no?, que este año van a haber una X cantidad de sanciones a los funcionarios y el próximo año incluso se habla de miles. Entonces, tampoco no entiendo eso, ¿no? ¿Cómo se puede señalar que van a haber miles de funcionarios sancionados, trabajadores, servidores, cuando todavía están los procesos, si es que existieran, por cierto, en investigación? Entonces, a priori, no se puede señalar que va a haber una cantidad de miles de sancionados, porque eso genera precisamente incertidumbre, eso genera precisamente temores, porque si ya el propio Contralor está señalando que van a haber miles de sancionados, entonces mejor el funcionario, el servidor dice, me curo en salud y no actúo. Entonces, luego que sea pues el arbitraje, que sea el sistema arbitral, el que en el laudo señale y determine qué es lo que debe de cumplir o no cumplir la entidad. Pero yo no me la juego, dice el funcionario, porque caramba, si hago A o B cosa, es probable que para el órgano de control pueda ser un indicador que actúe de manera incorrecta y luego me sancione. Entonces, lejos de mejorarse en el sistema, creo que situaciones como las que vengo comentando más bien la perjudicarían y darían pie más bien a la existencia, a potenciar que puedan existir incluso más casos que no se darían en un escenario en el cual el funcionario, el servidor pudiera estar más empoderado y tener menos miedo a las sanciones que pudieran ocurrir. Entonces, en realidad, este estudio, que data de hace ya varios años, reitero, refleja también algo que se está dando en la actualidad y que seguro, con declaraciones como esta, pues se va a seguir dando, ¿no? Estar ante el arbitraje como un mecanismo legitimador frente a la actuación de los funcionarios del Estado, ¿no? Entonces también esto implicaría que no se trata una gran cantidad de casos de reales controversias que existan, porque una controversia significa que existan dos posiciones encontradas, es decir, que el demandante establezca una posición bien clara y que por su parte el demandado, que en el 95% aproximadamente de casos es el Estado, porque es así más o menos en estadística que también arrojó este estudio, ¿no?, que
aproximadamente el 94.8% de los casos son demandas del contratista y el otro 5.2 aproximadamente son demandas del Estado. Entonces, cuando estamos hablando de casi el 95% de casos en los cuales el contratista es el demandante, entonces parecería que no se trata entonces de una controversia real, porque por el lado del Estado no se daría, de acuerdo a esta investigación, una real contraposición de posiciones, sino más sería, como había manifestado anteriormente, como un mecanismo legitimador para que sea un tribunal arbitral el que ordene al Estado hacer o no hacer algo y que a partir de eso la entidad decida cumplirlo, ¿no? Pero no a partir de una actuación propia que correspondía realizar a la entidad acorde al contrato, acorde a la ejecución del contrato. Entonces vemos que hay varias cosas a tomar en cuenta. Entonces, si es que estamos ante una situación como la que refleja esta estadística, de que aproximadamente ese porcentaje, ¿no? 64% de casos no serían necesariamente controversias reales en términos fácticos, entonces podríamos pensar que en esa cantidad, en términos de estadística, de números, esos casos los podría ganar el Estado. Entonces ahí hay una primera pregunta. Entonces luego cuando se refleja que el Estado puede perder en algunas controversias, vuelvo a lo primero que había mencionado. ¿Acaso las podría haber ganado? Como un proceso, por ejemplo, de alimentos. Es probable que el demandante no gane si está acreditando que es, por ejemplo, es la mamá del menor de edad y que el menor de edad no tiene la asistencia del padre. Es posible que el papá no pierda el proceso, es posible que un juez no le ordene que le otorgue alimentos a sus hijos. Es imposible, es imposible. Entonces, si es que todos los elementos de carácter jurídico y probatorio están sumamente claros y corresponde a que se pague, o que en su defecto se declare nulo, por ejemplo, una resolución contractual, o se haya cuestionado la nulidad del contrato, etcétera, cualquier otro tipo de materias propias de la contratación con el Estado. Entonces, por eso decía, hay que analizar cada caso y luego a partir de ahí recién podríamos saber si es que estuvo correcto o incorrecto la emisión del laudo, pero no a priori, no solamente porque se tiene una información de que se ordenó pagar determinadas sumas, ya per se, eso lleve a pensar en cosas que ocurrieron distintas a las correctas, ¿no? Por no decir otro término. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la data que se pueda obtener, reitero, es fundamental, ¿no? Luego, también querría señalar que esto implica, pues, tener indicadores, ¿no? Para medir también el desempeño. Y como le decía, son distintas las etapas, ¿no? Hay una etapa, incluso la precontractual. También es importante, hay que medir, hay que medir los resultados del sistema de contrataciones con el Estado y del arbitraje en contrataciones con el Estado. Entonces, no tener esos indicadores para medir el desempeño de cada una de las etapas, lejos de contribuir a potenciar el sistema, que por cierto ya lleva más de 2 décadas, hace por el contrario que se tomen decisiones que no necesariamente son las mejores, no necesariamente son las más técnicas. Si tenemos una experiencia bastante amplia en cuestión de tiempo en contrataciones con el Estado, entonces lo lógico, lo coherente sería pensar de que esa experiencia debiera de enriquecer para una mejor práctica, ¿cierto? Para una mejor sustentación de modificaciones legislativas. Pero no, parecería que al contrario, más bien aquellas situaciones que han dado origen a escándalos mediáticos, sea el germen para las modificaciones, pero no ven todo lo demás. No ven las bondades que también tiene el sistema. O sea,
debemos de, como se dice, separar la paja del trigo, que hay situaciones en las cuales, como en todo, existen errores, como en todo, no puede ser lo mejor como se espera. Claro, hay que corregirlo, hay que detectarlo, pero para eso, una vez más, y aunque parezca reiterativo, los indicadores debieran ser el reflejo, ¿no?, de toda esa situación para luego tomarla en cuenta. Y a partir, reitero, de ahí, poder establecer los correctivos. Los correctivos tienen que estar a todo nivel. Claro, también en el arbitraje, también en la elaboración de proyectos para mejorar este mecanismo de solución de controversias con el Estado, cuando participe el Estado. Pero también realizar los correctivos en la etapa en la cual corresponda. Porque si, por ejemplo, tenemos expedientes técnicos mal elaborados desde el saque, estamos ante potenciales problemas en la ejecución del contrato, sin duda alguna. Y si estamos ante potenciales problemas de ejecución del contrato, ¿qué podemos pensar? Que también existen potenciales controversias, ¿cierto? Claro, una cosa arrastra a la otra, es como un efecto dominó. Una cosa arrastra a la otra. Y si es que existe esta potencialidad que en la ejecución de contratos se produzca las controversias, entonces lo más pensado es que vayan a llegar luego a arbitraje. Y sea un caso más que engrosa la lista de arbitrajes con participación del Estado. Pero, ¿se pudieron haber previsto? ¿Se pudieron haber evitado? Seguro que sí. Cuando tenemos un expediente técnico bien elaborado, seguro que va a evitar problemas en la ejecución del contrato. Y claro, si se eliminan o si se reducen al mínimo los problemas en la ejecución del contrato, entonces quiere decir que en esta etapa, en este estado, en esta finalidad precisamente, porque en la ejecución del contrato se está dando cumplimiento a los fines de la contratación con el Estado. Se está dando los fines de la contratación con el Estado. Es decir, a partir de ahí se está cumpliendo con satisfacer las necesidades públicas, ¿cierto? Entonces, si se satisfacen las necesidades públicas objeto del contrato y ambas partes están plenamente satisfechas, entonces se reduce bastante, se reduce de manera significativa la posibilidad de controversias, ¿cierto? Pueden haber otro tipo de controversias, pese a esta satisfacción, por ejemplo, cuando no se pueden pagar en los plazos que corresponden por parte de la entidad, ya, pero al menos la obra está bien cumplida o el servicio está bien otorgado, etc. Entonces, ¿esto se podría evitar? Claro que sí. Pero si ustedes se dan cuenta, el foco de atención únicamente está en el arbitraje, o sea, de la cantidad de casos que llegan al arbitraje. Pero y todo lo demás, ¿por qué no se analiza? Debiera de analizarse sin duda alguna. Creo que si se analizaría todo esto, pues el escenario sería completamente distinto. Por ejemplo, este análisis podría obtener una información muy importante, como por ejemplo, cuál es el origen de las controversias, ¿no? ¿Cuál es el origen de las controversias? Tiene relación con lo que estaba diciendo. ¿Cuál es el origen? Sabemos, lo tenemos mapeado, sabemos en porcentajes, qué porcentajes por esta materia, por la otra, sabemos eso. Es importante saberlo. Luego, cuánto de lo que se demanda se ordena realmente pagar por los tribunales en los laudos. Es importante también, porque no necesariamente, y esto lo arrojó también el estudio de la Católica, no necesariamente todas las controversias, todas las pretensiones y todo el quantum de las pretensiones es ordenado pagar por el tribunal, porque puede ser una demanda por, no sé, 10 millones, pero el tribunal no lo declara fundada por 10 millones, sino declara fundada en parte y ordena que se pague
la décima parte. Entonces, de una demanda de 10 millones, el tribunal ordenó pagar 1 millón. Entonces, ahí la, la información podría decir, sí, perdió el Estado, ok, pero se ordenó pagar una cifra significativamente inferior al monto demandado. Es importante también saber de los montos totales objeto de pretensiones, cuánto es lo que realmente el tribunal ordenó pagar. Eso también es importante de poder tener esa data, ¿no? También en qué porcentaje el Estado no pierde de ninguna manera. Hay también procesos en los cuales se demanda una cantidad u otras materias, ¿no? Como por ejemplo temas de nulidad del contrato, resolución de los contratos, y puede darse el caso que también se declare infundada la demanda en todos sus extremos, ¿no? Incluyendo pretensiones declarativas, incluyendo pretensiones dinerarias, ¿no? Entonces también, no en todos los casos, ojo con eso, no en todos los casos el Estado pierde. Hay casos en los cuales el Estado gana totalmente, porque se declaran infundadas o improcedente las pretensiones planteadas por el contratista, ¿no? Eh, entonces es algo que quería reflexionar también con ustedes, ¿no? Para de alguna manera tener una idea, ¿no? E ir desmitificando esa, esa, eso que escuchamos, ¿no? De que el Estado siempre pierde. Ahora, siempre es bueno pues estar siempre al tanto de noticias, de lo que se publica, ¿no? En términos de contrataciones con el Estado, porque si lo vemos de esa manera, sabemos que en los últimos años sí se informa también de los éxitos que puedan tener las procuradurías. Hay procuradurías bastante exitosas en la defensa de los intereses del Estado y publicitan a través de medios de comunicación, periódicos, canales, a través de redes sociales también, cuando obtienen resultados exitosos. Y qué bueno, porque eso significa que han ejercido una buena defensa, una defensa técnica, una defensa muy profesional de los intereses del Estado. Y claro está, cuando el Estado tenga que ganar, también que gane, o cuando tenga que ejercitar su defensa, que lo haga de la mejor manera. Porque claro, estamos ante la situación de manejar el erario nacional. Cuando en una controversia se le ordena al Estado cumplir con los pagos, esos pagos salen del erario nacional. Y el erario nacional está conformado por lo que cada uno de nosotros tributamos. Entonces, ese es un elemento que, sin duda alguna, es sustancialmente distinto a cuando estamos ante un escenario de un arbitraje entre privados, porque ahí es dinero privado. Pero el dinero que se paga por concepto de arbitraje en contrataciones con el Estado es del erario nacional, claro está. Entonces, hay que preservarlo, hay que cuidarlo, sin que eso signifique, señores, que no se pague cuando se tiene que pagar, sin duda alguna. Si se tiene que pagar como una contraprestación por el servicio, por la obra otorgada, realizada, ejecutada por el contratista, pues se tiene que pagar. En una relación contractual, una de las partes tiene que pagar, la parte que se beneficia con el servicio, con el producto, tiene que pagar, obviamente, por esta prestación. El pago es la contraprestación. Entonces, obviamente, si corresponde que se pague, pues se tiene que pagar. Y luego también quisiéramos un momento de parar poner la atención también en el tema de los pagos, ¿no? Entonces, hasta acá está muy claro que hay situaciones que se pueden mejorar. Depende mucho del planteamiento que pueda tener la autoridad para establecer, ¿no? que existan estos estudios previos para la toma de decisiones, ¿no? Algunos proponen también que existan observatorios respecto a la contratación con el Estado y arbitraje, es decir, que se pueda estudiar, ¿no? Que se pueda enfatizar en el estudio de todo lo que esto involucra, para que sirva a efecto de proponer
¿no? Lo que vengo señalando, ¿no? O sea, que se tome decisiones en base a información real, en base a información que realmente haya sido contrastada con los casos que se dan en la realidad, ¿cierto? Y no pues como viene siendo en la actualidad. Hace unas semanas escuchamos al primer ministro, cuando se presentó ante el Congreso de la República, y habló mal del arbitraje, habló mal del sistema arbitral, habló mal de los árbitros, y digo esa palabra ¿no? por no decir otras, porque se expresó con palabras de grueso calibre respecto al arbitraje. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sale esa información? Y por otro lado, también, a partir de proyectos de ley que, que existen o anteproyectos, se puede ver cuál es la orientación que tiene al menos el actual gobierno. Y esa en realidad todo indica de eliminar el arbitraje. Si bien es cierto, el término no es ese, ¿no? Pero ya también ya lo veremos más adelante, pero en realidad buscaría eso, buscaría que se limite al máximo la utilización de este mecanismo de solución de controversias. ¿Y eso qué significa? Que los procesos en materia de contrataciones con el Estado tendrían que ir al Poder Judicial. Ahora, la gran pregunta es, ¿se imaginan ustedes cuánto tiempo durarían esos procesos judiciales para la solución de las controversias? Es posible que el Poder Judicial, que se encuentra colapsado, con una carga procesal bastante grande, pueda a su vez llevar estos procesos de contrataciones con el Estado en plazos en los cuales se desarrolle un arbitraje? Es imposible pensar eso. Es imposible porque seguro que el proceso se va a iniciar ante un juez por ejemplo, pareciera ser que uno de estos proyectos lo quiere llevar por el tema del contencioso administrativo, ¿no? Entonces, bueno, un juez de primera instancia. Luego este proceso iría a una segunda instancia, sala superior. Y luego seguro que tendría la posibilidad de ir a un recurso de casación. ¿Cuánto tiempo demora un proceso solamente en primera instancia en el Poder Judicial? Puede durar 3 años, 4 años, incluso más. Luego pasa a segunda instancia, que a veces no revoca, sino anula, con lo cual si anula, regresa el expediente a primera instancia. Y ahí pasaron 1 o 2 años más. Entonces, ¿eso genera acaso una expectativa en un contratista, en una empresa, a participar en contrataciones con el Estado? No. Creo que los ahuyenta más bien, porque en realidad eso va a tener una implicancia también en costos. No es lo mismo el tener un mecanismo que te solucione las controversias en un tiempo menor que en un mecanismo en el cual tu controversia puede durar 10 años o más. Por otro lado, hay materias en contrataciones con el Estado cuya complejidad está en el tema probatorio. O sea, hay amplitud de medios probatorios y se convocan audiencias de varios días, solamente para materia probatoria, porque en el arbitraje es posible, a diferencia del escenario judicial, tener un amplio debate probatorio. Amplio debate probatorio. Entonces, en el Poder Judicial, si tenemos un caso en el cual hay mucho material probatorio, abundante material probatorio, seguro que vamos a ser convocados en una fecha para la audiencia y después de algunas horas de duración de esa audiencia, se va a suspender y se va a llamar a otra audiencia. Continuación de audiencia se denomina, continuación de audiencia. Entonces, esa continuación de audiencia no crean que va a ser a la semana siguiente, sino a veces te lo programan para 6, 7 meses después. Y a veces no concluye con esa otra segunda audiencia, esa continuación de audiencias. No hay tanto material probatorio que va a haber otra continuación y otra continuación. Y ahí nos vamos pasando 2 años o 3 años solamente en audiencias, sin exagerar. Entonces,
vemos que si esto se da únicamente a nivel de primera instancia, ¿cuánto tiempo duraría el proceso? ¿Cierto? Entonces, eso también hay que tener muy, pero muy en cuenta. Y por otro lado, también el hecho que se pretenda llevar la solución de las controversias, es decir, dejar prácticamente fuera el arbitraje por casos de corrupción, tampoco no significa que el sistema en realidad sea corrupto, porque corrupción hay en todas las entidades del Estado, corrupción hay también, las estadísticas lo señalan así, al menos la percepción del ciudadano es que también existe corrupción en el Poder Judicial, la percepción del ciudadano es que también existe corrupción en el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Y no por eso nadie piensa en eliminar estas instituciones, ¿cierto? Entonces, de lo que se trata es de implementar mecanismos para que el sistema cuente con los mejores profesionales y erradicar precisamente a los árbitros que hayan incurrido en prácticas antiéticas, ¿no? En prácticas de corrupción. Entonces, eso no quiere decir de ninguna manera que porque han habido conductas así, el sistema esté mal y que por ende ya dejemos de lado el arbitraje en contrataciones con el Estado, porque creo que es importante retornar a las ideas que dieron origen en su momento, finales de la década de los 90, para que se establezca el arbitraje como mecanismo de solución de controversias en esta materia. ¿Y cuáles eran? Era un momento en el cual estábamos aperturándonos a la economía mundial, a una economía de mercado, que necesitábamos atraer inversión. Y claro, estábamos en negociaciones también de tratados de libre comercio. Entonces, la idea en ese momento fue, y que se debe mantener hasta la fecha, es de tener un mecanismo de solución de controversias en las cuales no participe el Estado a través de su poder judicial en la solución de las controversias, sino que participen terceros, porque se entendía que, por un lado, si es que es el propio Estado, a través de uno de sus poderes, podría, se pensó así al menos, podría tener algún tipo de sesgo, ¿cierto? Por un lado, y por otro lado se sabía, como hasta la fecha ocurre, que un mecanismo como el arbitraje puede solucionar las controversias en menor tiempo, lo cual, para términos empresariales, es fundamental. Pero también es fundamental, y creo que tampoco no se visualiza esto, lo voy a señalar, que también es importante la solución de controversias para el Estado. Ojo, porque la paralización de una obra, lejos de contribuir al Estado, lo perjudica, porque se entiende que esa obra se ha realizado para satisfacer el bien común, se ha realizado para dar satisfacción a las personas. Entonces, una situación como la que puede ocurrir cuando se dan estas controversias no va a beneficiar de ninguna manera. Vamos a tener obras paralizadas. Y eso, pues, no es culpa del arbitraje tampoco, ¿cierto? Entonces, hay una serie de factores que deben ser objeto de análisis y no necesariamente lo vienen siendo. Solamente se ponen atención en otras cosas, ¿no? Entonces, por otro lado, eh, habría que preguntarnos entonces qué tipo de contratación con el Estado queremos, ¿no? Queremos una que atraiga a las mejores empresas, como se dice, a tener a los mejores jugadores dentro de la contratación con el Estado, o queremos, pues, ahuyentarlos y tener otro tipo de contratistas que no necesariamente pueden ser los mejores contratando con el Estado. ¿Qué queremos? Entonces, por ejemplo, para hacer eh, estos cambios que se han dado, entre otros, el año 2020, con el decreto de urgencia 020-2020, vemos pues que, al menos desde mi perspectiva, no se tomaron en cuenta criterios técnicos. Y simplemente, si uno lee la exposición de motivos de esta norma, publicada a finales de enero del año 2020, vemos que la finalidad que dice el decreto de urgencia es una lucha contra la corrupción. Así de simple. Pero si uno lee el articulado, incluso responsabiliza al arbitraje, ojo, responsabiliza al arbitraje
por la paralización de las obras de hospitales en algunas regiones del país. Ahora, si uno revisa la normatividad que modificó el Decreto de Urgencia 020-2020, encontramos, por ejemplo, el tema de las contracautelas. El tema de la contracautela, el tema del abandono. Y en cuanto al tema de la contracautela, definitivamente que es una norma inconstitucional, porque vulnera derechos fundamentales, vulnera el derecho a la igualdad de partes, vulnera el derecho que tienen también los jueces, porque la medida cautelar puede ser solicitada ante un juez cuando todavía el tribunal arbitral no se encuentra constituido, y también, claro, está el derecho que tienen también los árbitros para actuar de acuerdo a un criterio discrecional, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con esta norma? Que le obliga al árbitro, le obliga al juez a que establezca una contracautela en términos ya previamente predeterminados. O sea, en pocas palabras le dice, oye, tienes que ser prácticamente un autómata, no analizar cuál es la pretensión o cuáles son las pretensiones, no analizar cuál es el quantum de las pretensiones, sino simplemente hay una pretensión y tú tienes que establecer una contracautela que necesariamente en el tipo tiene que ser pues una carta fianza, ¿no? Eh, otorgada para la presentación de la medida cautelar, tiene que estar conjuntamente con la presentación, ¿no? Tiene que ser un requisito para la presentación de la solicitud cautelar, y además en el quantum te dice que tiene que ser similar a la otorgada para la firma del contrato, es decir, para la de fiel cumplimiento. Y si nosotros conocemos de este tema, sabemos pues que esa carta fianza, esa garantía es del 10% del valor total del contrato. Entonces, si tenemos un contrato por 10 millones, entonces esa carta fianza, esa garantía tiene que ser por 1 millón para la firma del contrato. Es un requisito antes de firmar el contrato. Pero ¿y si la pretensión es solamente por 500.000? ¿Por qué tendría que presentar una contracautela por 1 millón? Es absurdo. La contracautela tiene que ser evaluada por el magistrado o por el árbitro de acuerdo a el potencial perjuicio que pueda ocasionar el otorgar esa medida cautelar, el ejecutar esa medida cautelar. ¿Cuál es el perjuicio que pueda existir? Y a partir de ahí, en base a un criterio discrecional, establecer la contracautela. Pero no puede ser una contracautela tasada. No puede ser una contracautela que a priori, sin analizar cuál es el escenario del proceso, ya diga que el juez tiene que hacer este tipo no tiene que hacer, diría, no tiene que hacer ningún tipo de razonamiento, simplemente, como le decía, como si fuera un autómata, decir, esta es la contracautela. Por eso es que hay árbitros que en estos años, cuando han tenido que resolver medidas cautelares, han realizado control difuso. Han realizado control difuso porque entienden que esta norma es inconstitucional y afecta pues derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Por otro lado, también tenemos que este decreto de urgencia incluyó una figura que de ninguna manera es propia del arbitraje, y es el abandono. Entonces, vuelvo a lo que había señalado hace un momento. Aproximadamente el 95% de casos en los cuales estamos dentro del esquema de contrataciones con el Estado, arbitraje en contrataciones con el Estado, el demandante es el contratista. ¿Qué significa el abandono? Significa que el expediente se archiva porque no hay actividad, porque no hay movimiento, porque no hay actuaciones dentro del arbitraje. Esto es algo previsto en el Código Procesal Civil para procesos judiciales. El proceso judicial pues implica que un juez tiene pues en muchas ocasiones miles de expedientes en su despacho. En un arbitraje no ocurre eso. En un arbitraje los árbitros tienen que haber revelado independencia e imparcialidad respecto a las partes, respecto a sus representantes legales, respecto a los funcionarios, en caso de ser una entidad, respecto a los abogados, que también
forman parte del equipo que defiende a cada una de las partes, etcétera, etcétera. Pero también el árbitro que acepta esa designación tiene que señalar tener disponibilidad de tiempo para poder resolver esa controversia para la cual está siendo designado. Entonces, una buena práctica es establecer un cronograma procesal, en el cual se sepa los hitos de manera predeterminada, es decir, se sepa la cantidad de días, el plazo para presentar la demanda, el plazo y la cantidad de días, y incluso se establece fechas, ¿no? Esta es la fecha para presentar la demanda, esta es la fecha para contestar la demanda, este es para presentar una reconvención, una potencial reconvención, esta otra es para contestar esa potencial reconvención, etcétera, etcétera. En caso haya actividad probatoria también, ¿no? Presentación de los peritos, de los testigos, etcétera, 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 o sea, en las audiencias, previamente calendarizarlas, y se calendariza, pues, de común acuerdo con las partes para que ambas, pues, tengan la disponibilidad de participar en las audiencias, ¿no? A diferencia de una audiencia judicial en la cual el juez es el que señala la fecha y la hora. Pero dentro de esta flexibilidad del arbitraje, pues es posible que las partes lleguen a consensos para los días y horas de la realización de las audiencias. Pero cuando analizamos esto, nos ponemos a pensar acaso en que dentro del arbitraje puede haber abandono. ¿Por qué las partes o por qué tendría que darse el abandono? Porque supuestamente pasó 4 meses sin que se haya impulsado el proceso. Por cierto, la norma no establece una cantidad de tiempo, lo cual sí establece el Código Procesal Civil. Ahora, una vez en este evento voy a decir lo que también en otras ocasiones he dicho, ¿no? El Código Procesal Civil no es norma supletoria en el arbitraje. Ojo, el Código Procesal Civil no es norma supletoria en el arbitraje. Entonces no podría tomarse el artículo del Código que establece, pues, el tiempo de inactividad del caso. Ahora, ¿acaso en el arbitraje no son los árbitros los que debieran de tener las actuaciones, de establecer las fechas para la realización de las audiencias, por ejemplo? Claro, un papel fundamental también ocupa el centro de arbitraje. Definitivamente, un arbitraje institucional es el centro que, como buenas prácticas arbitrales, debiera de sugerir a los árbitros que se establezcan precisamente cronogramas procesales, lo que venía diciendo hace un momento. Entonces, no cabe, pues, dentro de un análisis del arbitraje, ¿no?, la figura del abandono, porque la figura del abandono es, yo diría que el correlato a un castigo para una parte inactiva, un castigo a una parte que no impulse el proceso. ¿Y por qué razón? Porque claro, si un juez tiene miles de expedientes, que siga teniendo un expediente en el cual la parte no lo impulsa, es una carga para él. Y a su vez impide, pues, que tenga, pues, la posibilidad de abocarse a otras causas, porque sigue teniendo esta causa que en algún momento puede ser objeto de activación. Entonces, claro, ahí también estamos ante un tema de presupuesto, de logística y todo lo demás, que es del Estado. Pero en el arbitraje en el cual las partes están pagando por los servicios de la solución de la controversia, tanto de los árbitros, de la Secretaría Arbitral, de un arbitraje ad hoc, y o de un centro de arbitraje que administre el caso, podemos pensar en que la figura del abandono sea una figura congruente con el sistema arbitral. Pues evidentemente que no. Y uno de estos proyectos lo que hace también es ahora incluir el abandono cuando estamos ante arbitrajes ad hoc, ¿no? Porque la modificación al DU 020-2020 no establecía algo expresamente con el arbitraje ad hoc. Ahora este proyecto, uno de estos proyectos lo que quiere es precisamente hacer eso, ¿no? Regular expresamente el tema del arbitraje ad hoc. Ahora, para ya ir terminando, porque ya estamos sobre las 10 y me habían indicado que era una exposición de 45 minutos y creo que ya
estoy casi al límite. Entonces, yo quisiera pues compartir con ustedes que pareciera que en vez de estar evolucionando, ¿no?, como sistema de contratación con el Estado, como sistema de arbitraje en contrataciones con el Estado, estamos más bien involucionando, ¿no? Que no estamos tomando en cuenta la riqueza de la información que tenemos, de cómo se han venido dando los procesos en más de 20 años, de cuánto podemos haber aprendido de todo este tiempo, de cuánto se puede haber aprendido de los errores. Tener en cuenta que también a su vez estamos ante casos en los cuales eh, se pueden estar demorando un poco más de lo que se quisiera para el tema de la celeridad, también poder, a partir de la data que pueda arrojar una investigación, encontrar las razones, encontrar los fundamentos por los cuales se está demorando más de la cuenta en algunos casos, qué se puede corregir para mejorar en ese aspecto también. Otro punto fundamental es esta experiencia que estamos viviendo en los últimos años nos está demostrando que al menos en estos últimos tiempos sí existe de parte del gobierno de turno, una intención de ir modificando las reglas, de juego, y que pareciera ser que en el futuro estaríamos ante una norma expresa de arbitraje y contrataciones con el Estado. Porque actualmente las normas de arbitraje en tema de contrataciones con el Estado las encontramos en la ley de contrataciones, en el reglamento. Se hizo una modificación por el decreto de urgencia 020-2020 que modificó la ley de arbitraje, que también técnicamente no es lo correcto que hayan hecho la modificación ahí, porque por un tema de interpretación, si es que hay una norma especial, se aplica la norma especial versus la norma general. El decreto legislativo 1071 es norma general para el arbitraje. Entonces, en tanto haya una regulación que esté en una norma especial, que es la ley de contrataciones y sus reglamentos, se debiera aplicar esta, y no las modificaciones ocurridas en una norma general. Por otro lado, también en el tema precisamente que estábamos hablando de decreto de urgencia y las modificaciones en relación a la cautelar, a la contracautela, se modificó el artículo 8. Y el artículo 8 de la ley de arbitraje es el que regula las actuaciones del Poder Judicial, ojo con eso, del Poder Judicial, en control del arbitraje a través del recurso de anulación y también de colaboración. En el caso de las cautelares, actúa como colaboración del arbitraje. Y no se realizó la modificación en el artículo pertinente de la ley de arbitraje cuando esta regula el arbitraje, perdón, cuando esta regula la medida cautelar otorgada, concedida, conocida por un tribunal arbitral. Entonces también la sistemática, cómo se realizó, en qué normas se realizó y en qué artículos se hicieron esos cambios también no es la más feliz que digamos, ¿no? Por eso es que algunos especialistas han señalado que la norma pues pareciera ser que no fue redactada por especialistas, ¿no? Por personas que conozcan de contrataciones con el Estado, que conozcan bien el tema también de arbitraje, ¿no? Porque de otra manera se hubiera tenido una modificación distinta, ¿no? Porque no se condice necesariamente el articulado con lo que señala en su exposición de motivos, y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, actualmente también estamos con otro tema que es de la declaración jurada de interés ante la Contraloría. También, en vez de mejorar las cosas, también se ha, de alguna manera, complicado para los árbitros, ¿no? En los primeros días, cuando todavía no se tenía muy claro cómo era esta figura,
habían colas, al menos acá en Lima, colas para que los árbitros vayan a hacer su declaración jurada y la llevaban en físico para presentarlas a la Contraloría. Entonces, una serie de factores, si uno lee esa norma, se va a dar cuenta que en esencia es para funcionarios, para servidores. Y por ahí, en un inciso dentro de un artículo, se mencionan los árbitros, pero la esencia de la norma no es para privados como los árbitros, ¿no? Entonces, ahí también parece que no se ha realizado un análisis correcto, ¿no? De cuál es la forma para asegurarse que los profesionales que van a ser, que van a actuar como árbitros, demuestren la transparencia, demuestren, pues, obviamente, la imparcialidad, la independencia, ¿no? Y eso es uno, ¿no? Es una parte, ¿no? La declaración jurada de intereses. Y la otra, que va engarzada también para satisfacer estas finalidades, es la del famoso RNA, ¿no? Y al respecto, es importante poner en la mesa que en junio de este año ya queda sin efecto la norma otorgada el año pasado, también en ese mes, por la cual una lista de árbitros que no formaban parte del RNA-OCE se los incluyó, ¿no? Eran árbitros que estaban en una lista de designaciones residuales. Entonces, con esa segunda lista es que a la fecha son más de 140 árbitros aproximadamente. Pero si nosotros sabemos que existen 4.000, 5.000 aproximadamente expedientes arbitrales por año y que las entidades única y exclusivamente pueden designar dentro de la lista de árbitros del RNA, entonces podemos entender cuántos arbitrajes pueden ser designados los árbitros. Entonces, esto no se trata solamente de una aritmética porque a todos les hagan un reparto igualitario, para nada, porque la entidad también evalúa, obviamente, dentro de la lista a qué árbitro designar, porque no todos pueden ser necesariamente especialistas en determinadas materias. Que sea un árbitro que esté dentro de una nómina no significa que necesariamente pueda saber de obras, puede saber de otro tipo de contrataciones, pero de obras o de una características de obras más complejas, ¿me entienden? Entonces, no es que la Procuraduría tenga esa lista y diga, bueno, le doy un expediente al árbitro, a todos los árbitros en particular, no. Va a evaluar a qué árbitros son los que tienen expertise, conocimientos, trayectoria profesional, conociendo las materias que son objeto de las controversias. Entonces, ahí también enfrentamos otro tema, el tema de recusaciones. Porque el contratista puede decir, mira, a este árbitro lo está designando mucha cantidad de veces. Pero claro, eso se da también porque el universo de potenciales árbitros a ser designados por las entidades del Estado se ve reducido al número de la lista. Ahora, el problema pasa porque si no se renueva esta norma, y eso es lo que debiera ocurrir, ¿no? Porque si no, pues llegamos a la conclusión que lo transitorio se convierte en permanente. Esta era una norma transitoria, esta era una norma para salvar la gravedad de la situación que teníamos el año pasado. El año pasado, a junio, teníamos aproximadamente 40 y pico árbitros para miles de expedientes. Cosa muy grave, cosa sumamente grave. Porque eso afectaría también no solamente la designación reiterada de los árbitros, sino que también que los árbitros no pudieran negarse a ser parte de, porque si se niegan a ser parte, y que de hecho lo podrían hacer aduciendo un tema de tiempo, ¿no? Aduciendo tener una sobrecarga también de expedientes, pero si vamos a eso, el sistema colapsa. Si es que ya no podríamos entender que ya colapsó. Colapsaría porque si los árbitros designados por la entidad no aceptan, es decir, no se hacen cargo de los expedientes, no aceptan las designaciones, entonces nos quedamos sin el mecanismo para solucionar la controversia. O en todo caso, nos quedamos con el mecanismo, pero sin las personas para resolver las controversias, lo cual es muy grave. Entonces, esta norma se dio precisamente para salvar ese momento tan delicado, tan grave que se tenía el año pasado en junio. Pero la pregunta acá es, ¿lo van a seguir renovando? Porque no es que haya habido cambios sustanciales en la cantidad de árbitros que
bajo la evaluación del OCE se hayan incorporado al RNA. No ha cambiado sustancialmente. Entonces, si dejamos ya de lado esta otra lista que se sumó a los que ya existían, vamos a encontrarnos nuevamente en junio de este año con una cantidad bastante corta de árbitros en la nómina. Entonces, también es algo a tomar en cuenta, ¿no? Evaluar que este mecanismo de evaluación que se tiene para ser incorporado, pues no ha sido el mejor, porque lejos de promover que los profesionales, que los árbitros participen de él para ser parte de la nómina, lejos de eso, pues ha implicado que pese a tener las calificaciones profesionales y de experiencia, no hayan aprobado la evaluación, cosa bastante también que puede causar bastante preocupación, porque si son especialistas y tienen muchos años en la materia, no se entiende también esa situación, y o que en su defecto haya ocasionado que muchos árbitros de prestigio, de años de trayectoria, y que uno evalúa sus laudos y ve pues que son correctos y son acordes a derecho, también los han desincentivado a participar en este tipo de evaluaciones. Entonces, lejos de tener una mayor cantidad de árbitros, que significa pues un universo más amplio para las entidades a efecto de poder designarlos en los arbitrajes, ha limitado al máximo, ¿no? Entonces, lo que un sistema como el de contrataciones con el Estado, de solución de controversias, no debiera de tener estos problemas, porque, por el contrario, deberíamos estar ante una posibilidad de contar con los mejores árbitros, con la mayor cantidad de árbitros, porque esto va a implicar una mejor calidad en los laudos y va a implicar también, cuanto más árbitros sean, la posibilidad de que tengan cada uno de ellos menos expedientes a cargo. ¿Y eso qué va a implicar? El factor de la celeridad. Porque si por otro lado, reitero, un árbitro dentro de esa nómina tiene que aceptar, porque de lo contrario el sistema colapsa, porque si no tenemos este tribunal, evidentemente sigue pasando el tiempo y la solución de la controversia ni siquiera se puede empezar a solucionar. Entonces, el gran perjudicado ahí también es el Estado y el contratista. Ambos debiéramos tener esa mirada 360. Todos se perjudican en realidad. Y eso no es bueno definitivamente para nadie, para el sistema de contratación con el Estado, para la sociedad en general, ¿no? Porque nadie tampoco ha analizado, señores, y con eso sí ya voy terminando, nadie ha analizado el impacto económico que tiene la contratación con el Estado. El Estado es el principal comprador, porque claro, el Estado es desde la presidencia del Consejo de Ministros, cada uno de los ministerios, los gobiernos regionales, municipales, provinciales, distritales, todos los entes del Estado participan en la contratación con el Estado, participan en la contratación pública. Entonces, en cifras económicas, es el principal comprador. Entonces, el que incurra en controversias y en que existan montos por pagarse, va a afectar definitivamente a la economía, sin duda alguna, porque la economía, pues, hemos visto en el escenario de la pandemia, ¿cierto? O sea, cuánto se afecta por la inamovilidad de los actores económicos. No se genera recursos y todo es una dinámica. La economía es una dinámica. Le pagan a uno, ese uno paga al otro y así. O sea, la economía se mueve en esa dinámica. El dinero no puede estar quieto o no se puede incurrir en una falta de pago, porque eso afecta también la cadena de pagos. Cada uno tiene una cadena de pagos. La entidad pagará al contratista, el contratista a la vez va a pagar a su personal, el personal tiene familia y lo utiliza ese dinero para sus necesidades básicas. Entonces, el incumplimiento de los pagos también afecta a la dinámica económica. Tampoco nadie ha analizado eso. Tampoco nadie analiza, ni tampoco se regula algo a efecto de minimizar el tiempo. Y cuando digo minimizar es
simplemente poner una palabra suave, porque también algo que se conoce es que el Estado, pese a existir un laudo que ordene pagar, pues demora en pagar, cuestiona el arbitraje, cuestiona el laudo, se va a recurso de anulación, luego se puede iniciar el proceso de ejecución en la vía judicial, tampoco no lo cumple, existe una normatividad por la cual lo puede pagar en varios años, tampoco no la cumple necesariamente. Entonces, el obtener una solución de controversias a través de un laudo tampoco no es que le asegure al contratista el tener ya el cumplimiento, la satisfacción de su derecho, porque también hay un terreno muy cuesta arriba para que se dé esa situación, o sea, para que lo que ha ordenado el laudo en realidad llegue a ejecutarse, llegue a cumplirse. Entonces, ese es también un terreno sumamente cuesta arriba, y que también, cuando hablamos de reactivación económica, ¿no?, producto del COVID, o cuando hablamos de dinamizar la economía, también, dentro de todo, es la evaluación del pago, porque, reitero una vez más, todo tiene relación, e incurrir en la falta de pago también va a afectar definitivamente a la economía. Entonces, la satisfacción del bien común se podría haber dado con la ejecución de la obra, pero por el otro lado, no existe el pago completo de la contraprestación que ha dado origen a esta satisfacción. Entonces, todo eso, señores, creo que en este análisis que he tratado de hacerlo lo más concreto posible en el tiempo que me habían asignado, creo que también tiene que ser objeto de análisis, ¿no? Porque eso es parte de nuestro presente en contrataciones con el Estado, en arbitraje, y seguro que un adecuado análisis y estudio de nuestra realidad va a conllevar que en el futuro se propongan normas que sean beneficiosas, y reitero una vez más, al sistema de contrataciones con el Estado en general, al sistema. Dentro del sistema se encuentran todos los actores, ¿no? El Estado a través de sus entidades, el contratista, que es el que presta el servicio, la sociedad, que es la que se beneficia con el bien común, la sociedad, que es la que se beneficia con el objeto de la contratación. Es decir, hay que pensar en todo eso, no sesgar las modificaciones que se plantean para beneficiar o no a uno solo de esos actores, sino beneficiar al sistema de contratación en general. Y cómo no, también que estas normas, en la medida de lo posible, sean conducentes a mejorar las buenas prácticas en la contratación con el Estado, y a su vez que estas modificaciones impliquen también dinamizar la economía del país. Dicho esto, señores, les agradezco. Hay muchos temas más que conversar, pero ya me he excedido en demasía con el tiempo, y tampoco no quiero que me saquen tarjeta roja. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Giuseppe, por sus comentarios. Tenemos dos comentarios en el Facebook. Le voy a poner, bueno, lo voy a proceder a leer. Dice uno de ellos que, si bien es cierto que la labor de la Procuraduría, quienes hacen la defensa del Estado, no realizan una adecuada defensa técnica, lo cual hace que ejecuten laudos en contra del Estado. ¿Cuál sería su opinión para poder mejorar esta situación? Es una muy buena pregunta. En realidad tenemos procuradurías muy técnicas. Tenemos procuradurías que realizan un trabajo de defensa de los intereses del Estado muy buena. Eh, puedo dar fe de ello. Muy conocedores de contrataciones con el Estado, de arbitraje, eh, que realizan un trabajo de campo valioso, ¿no? Porque van al lugar de la obra, por ejemplo, y hacen ese análisis, que también es importante. No solamente es trabajo de gabinete, sino también es conocer in situ, cuando se trata, en este caso, de obras, para verificar, ¿no?, dónde se encuentran, cuáles son las controversias. O sea, es mejor a veces estar en el lugar y saber y poder
observar in situ, ¿no? Y esa defensa definitivamente que va a estar enfocada muy bien, porque están conociendo, ¿no? el objeto de la controversia. Por su lado, también pues, puede haber lo contrario, ¿no? También pueden haber procuradurías que no tengan una preparación suficiente. Yo creo que el Estado tendría que idear un mecanismo para que haya un, un intercambio, ¿cierto? Un intercambio de información, de experiencias, de las procuradurías que tienen pues, mayor conocimiento y que se pueda replicar estas buenas prácticas en procuradurías más pequeñas, ¿no? Eh, Otro tema importante es captar a buenos profesionales, ¿no? Que el ser parte de las procuradurías, de todas las procuradurías, no solamente de las entidades más importantes, que sin duda el participar en esa procuraduría sí es visto para el profesional como un crecimiento profesional, como un desarrollo importante de su carrera, pero que el ser parte de cualquier tipo de procuradurías, incluso de una entidad pequeña, sirva como ese aliciente, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera se fomentaría el interés de buenos profesionales de ser parte de las procuradurías. Entonces, eso es también algo que se debiera dar, ¿no? O sea, fomentar, incentivar a que buenos profesionales quieran ser parte de las procuradurías. Pero, sobre todo, es también el que el personal de las procuradurías, los abogados, el procurador, eh, no sean objeto de rotaciones permanentes. Porque eso también se da, y sobre todo en entidades muy pequeñas, ¿no? Que hay una constante rotación. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son una de las lecturas que uno puede desprender de eso? El que en realidad duran tan poco que una vez que están ya conociendo más del sistema, son cesados o sus contratos concluyen y luego contratan a otro profesional. Y ese profesional entra prácticamente de cero. Ahora, no menos cierto también es, señores, que muchas procuradurías, sobre todo las más pequeñas, el procurador es un procurador general para todos los temas, no es solamente para temas de arbitraje, ojo con eso, ve todas las materias que pueden tener esa entidad. Entonces, también el tema de la especialización es muy importante, porque necesariamente debe tener conocimientos, ¿no? Y por otro lado, también está la posibilidad de las evaluaciones que realicen de acuerdo a los casos, las procuradurías, porque también existe la posibilidad de contratar los servicios de abogados especialistas, ¿no? O sea, no en todos los casos son las procuradurías las que de manera directa realizan el ejercicio de la defensa. Existen casos en los cuales la Procuraduría puede contratar los servicios de un estudio de abogados, de un abogado especialista, en los cuales, si bien es cierto, ellos tienen la Procuraduría, el Procurador tiene la defensa del Estado, además firma los documentos, puede participar también en las audiencias, pero el ejercicio de la defensa es con el apoyo de especialistas, ¿no? Entonces, eso es otro tema, ¿no? Si es que existe el presupuesto suficiente, si es que los procuradores saben que pueden hacer eso o no para mejorar la defensa de los intereses del Estado. Entonces, hay una serie de factores en los cuales también el Estado debe de capacitar. Eso es, capacitar a los procuradores, capacitar a los abogados que forman parte del equipo de las procuradurías. Eso es fundamental, fundamental porque de otra manera nos quedamos en lo meramente enunciativo, ¿no? Ejercitar la defensa de los intereses del Estado, pero si no dotas a las personas que hacen esa defensa de buenos mecanismos, de conocimientos, de que sepan las buenas prácticas y experiencia de las procuradurías que tienen éxito en su gestión, entonces cada entidad está actuando pues como una isla, y al final de cuentas el Estado es uno solo, ¿cierto? Entonces debiera haber ese trabajo también
conjunto el apoyo que se puedan dar de manera mutua, pero eso pues obviamente tiene que partir del propio Estado, ¿no? Claro, doctor. Bueno, también tenemos un comentario de nuestro amigo René Latrista que nos dice que hace unos días se llevó en París la semana del arbitraje donde utilizaron la plataforma del metaverso. ¿Usted cree que esta sea una alternativa para disminuir el tiempo, espacio y costo? Siendo así, para que el arbitraje sea mucho más eficiente. A ver, bueno, en principio, mm, no sabría sobre todo responder esto en atención al tema objeto de la actual exposición, ¿no? En el tema de contrataciones con el Estado. No encontraría ahí por el momento, claro está, el punto de conexión. Lo que yo sí debo de señalar, para responder algo, definitivamente tiene que haber un conocimiento al respecto. Entonces, en realidad, en relación al tema de metaverso, pues seguro que para poder responder una pregunta me falta pues revisar y estudiar mucho, ¿no? Entonces, por el momento no sería la idea de responder sobre un tema que he leído algo, pero que, reitero una vez más, para exponer y para responder una pregunta al respecto, pues tendría que tener un conocimiento mucho más amplio, ¿no? Si no, pues no sería muy profesional el responder sin tener mayores conocimientos al respecto. Claro que sí, doctor. Bueno, le agradecemos su participación el día de hoy. Su exposición ha sido muy clara. Bueno, también felicitarlo el día de hoy por el Día Internacional del Abogado. Eh, bueno, recalcando su labor como abogado y como árbitro, y bueno, desde donde se encuentra, aportando, bueno, con los valores que tiene, aportando a nuestra sociedad, como debería ser todas las personas que eligen esta profesión. Una vez más agradecerle, doctor, esperando que tenga un buen fin de semana y a todos los participantes que estén pendientes a las redes sociales del Centro Cabo Internacional para los webinars que siguen. Muchas gracias, doctor, y que tenga un buen fin de semana. Gracias, Alejandro, nuevamente, y buen fin de semana también para todos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenos días.